Obviamente Willy ya nos habló sobre un libro que es La magia de pensar en grande, pero Willy, además de La magia de pensar en grande, que pues, obviamente es un libro con, con una información que tiene un peso enorme en la transformación de un empresario. Un libro extra que veas para que una persona lo lea y sirva de complemento a la magia de pensar en grande y potencie su capacidad de soñar, de pensar en grande, de imaginar, de visionar en grande. Bueno, digamos, sobre ese punto, pues hay muchos libros, de hecho la mayoría, que es algo bien característico, la mayoría de los libros vienen de los Estados Unidos, ¿no? Vienen de los Estados Unidos, la magia de pensar en grande, Piense y hágase cómo rico. ganar amigos, ¿no? Escuela de negocios, piense y hágase rico, psicocibernética, vienen de los Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, pues que esos son porque son allá. Lo que pasa es que no hay que mirar desde el punto de vista, pues, digamos, desde lo despectivo que parezca, que es lo que lastimosamente se transmite de la escuela, a no mirarlo de los Estados Unidos, pero es que si hay lugares que tienen éxito, pues lo que hay que copiar es el éxito. ¿Por qué tenemos que copiar la amargura? ¿Por qué tenemos que copiar la incertidumbre? ¿Por qué tenemos que copiar el chisme? ¿Por qué tenemos que copiar la pereza? ¿No? Tenemos que copiar, se supone que es lo bueno, ¿no? Entonces, digamos, Piense y hágase rico es un libro que es supremamente importante de Napoleón Hill. Pues si me preguntan, y obviamente uno dice, bueno, vamos a contribuir, vamos a procurar actuar en coherencia y en consecuencia, y entonces decimos, bueno, el resto de América debe producir, no debe producir pensamiento, debe producir ideas. Entonces, por eso, pues uno dice, bueno, vamos a contribuir, ahí como dice, humildemente uno dice, vamos a contribuir porque nada nos quita la grandeza y nada nos quita el poder de imaginación y de creatividad. Entonces, en mi caso, por ejemplo, digo yo, vamos a colocar las reglas de juego a consideración de digamos, América Latina, y digamos, bueno, vamos a procurar ser consecuente y entonces, listo, producimos y decimos, listo, ¿será que me puede servir de algo entender las reglas de juego, pues para ganar, para ser mejor? Entonces es un libro que entra a ser parte, digamos, de esos libros que se pueden sugerir para que las personas de alguna manera digan, vamos a ver cómo piensan los latinos. Y dice, pero hay gente que no es amargada, hay gente que no es mala leche, hay gente que piensa también aplicando los principios universales de éxito, ¿no? ¿Va a decir algo, Miriam? Por ahí está Mauricio con las reglas de juego. ¿Y cuál otro? Reglas de juego. Eso es. Entonces, Que, claro, eso es, digamos, de cierta manera, son libros que tienen unos principios, por ejemplo, las reglas de juego. Dice que si uno quiere la riqueza, digamos que debe tener una mentalidad que no sea de izquierda, digamos, de eso que está en contra de la riqueza. Como el libro, digamos, Piense y hágase rico, dice que para uno llegar a tener eso que desea, tiene que formularlo, escribir cuánto voy a tener, cuándo y cómo. Entonces son principios que están en estos libros bien, bien interesantes. claro que sí, digamos, si una persona puede leerse toda la creación de Robert Kiyosaki, por ejemplo, eh, Guía para Invertir, obviamente Padre Rico, Padre Pobre, Escuela de Negocios, Negocio del siglo XXI, El flujo del dinero, El cuadrante del flujo, si la persona puede leerse Secretos de la mente millonaria, si la gente puede leerse La ciencia de hacerse rico, si la gente puede leerse
la psicocibernética, si la gente puede leerse, es decir, toda esa gama John Maxwell. Claro, los de John Maxwell, claro, las 21 leyes. El liderazgo. Claro, todo eso, o sea, de hecho, un empresario coherente tiene su biblioteca. Porque, claro, le vamos a sugerir, digamos, a las personas nuevas que lean. Pero no le vamos a sugerir que lean así como hacen los papás, sino que lean porque yo leo. ¿No? Yo leo, es decir, yo leo. De hecho, para que nos entendamos, lean. ¿No? Para que nos entendamos, échenle un vistazo a los textos y discutamos sobre textos, sobre capítulos, sobre libros. ¿Por qué? Porque eso es, digamos, inclusive el gran vacío que hay en Latinoamérica. Es que la mayoría de la gente habla desde su percepción, pero no desde la consecuencia de la información, porque realmente las personas no leen. Lo único que las personas tienen un poquito más claro en toda Latinoamérica es toda la filosofía de Engels, de Marx y toda esa cosa. Y ocurre que no hay que mirar otra parte, hay que saber que existe un libro que se llama Las riquezas de las naciones, y etcétera, etcétera. Sí, en cuanto a esa parte que acaba de decir, digamos que a veces uno tiene el concepto, digamos que los profesores o los maestros, algunos que son intelectuales, y por lo que están enseñando, pero es que, y de pronto leen, pero ¿qué es lo que leen que no logran despertar? Lo que tú dices, de pronto toda esa historia, ciertas cosas, pero hay unos libros que sí lo despiertan a uno, que los académicos no los han leído, pero entonces hay un sofisma de que son los que están dados a enseñar y los intelectuales, pero no tienen nada. El libro Claro, no, digamos, a mí me pasó, digamos, por la misma formación académica, pues, digamos, yo entro, digamos, a lo que es la Facultad de Literatura, Lenguas y Humanidades, que es como se llama ahora. Entonces yo escucho, claro, a los profesores hablar de temas de literatura y obviamente libros que yo no había leído. Y pues eso pues obviamente era deslumbrante escuchar a una persona que había leído pues, los libros de lo que es la literatura clásica y toda la cosa. Y claro, cuando uno entra así de primer vez y escucha a esta gente argumentar, entonces uno queda deslumbrado, ¿no? Y uno queda deslumbrado, entonces uno empieza a escuchar y empieza uno obviamente a leer, porque yo leí, por ejemplo, En busca del tiempo perdido, ¿no? Que es el libro más grande, y uno dice, bueno, pues al final, pues uno, ya listo, entonces ya estoy como a la par con el profesor y mis profesores, porque yo leo lo que ellos dicen, pero obviamente se carece de una lectura importante. De ahí que uno entiende lo siguiente, por un tema de principios, es clave. Entonces llega uno al momento en que se da cuenta que uno sí tiene toda esa información, pero uno se siente vacío. León Tolstoy, La guerra y la paz. Ya leía a Beltrán, ya leía a fulano, a sutano, y claro, yo me puedo sentar y argumentar y todo, pero con el bolsillo pelado, que era lo que pasaba de alguna manera con ciertos grupos que tenía, tanto académicos como grupos sociales, sobre todo, bueno, en Cali, acá en Bogotá, donde yo me reunía y charlábamos y disertábamos sobre muchos temas, pero al final la gente salía sin nada, así pelada, ¿no? Bostezando. Y entonces de pronto encuentra uno que hay otra forma de leer, ¿no? Y la alegría de leer es leer libros que enriquecen. Y hay libros que enriquecen, literalmente que enriquecen. Vea, por ejemplo, este se llama Escuela de Negocios. Este es un libro que enriquece. Este libro que cuesta alrededor de, qué sé yo, de 60, 70 mil pesos, este libro le ahorra a una persona 5 semestres, 10 semestres de una facultad que se llama Administración de Negocios, ¿no? Entonces, este libro le dice qué es lo que hay que hacer. Este libro, entonces uno dice, bueno, o sea, yo me puedo ahorrar, con 70 mil pesos me puedo ahorrar 5 años de una carrera obsoleta,
que poniéndola en términos de resultados no sirve absolutamente para nada. Entonces uno dice, claro, otro tipo de literatura que ayuda a que una persona se enriquezca. Entonces uno dice esto, por ejemplo, eso es una cosa pequeña, se ve voluminoso porque hay dos en uno. La ciencia de hacerse rico, entonces uno dice, este libro le da a usted las pautas de por qué primero uno no es rico. Porque claro, uno tiene pensamientos de pobre porque uno piensa que tiene que rendirle culto a la pobreza y ocurre que no es así. El lobo de Wall Street dice, no hay virtud en la pobreza, y eso es cierto, no hay virtud en la pobreza, hay que rechazar desde todo punto de vista la pobreza. Así mucha gente va a decir, ay, usted cómo habla, no importa, hay que rechazarla desde todo punto de vista desde acá, porque eso tiene mucho que ver con todas percepciones y sensaciones y emociones y todas esas cosas, vibraciones. Todo eso hay que sacarlo. Quien no lo saca va a estar pobre y sintiéndose muy digno, pero no hay virtud en la pobreza. Entonces todos esos libros sí verdaderamente le ayudan. Sobremanera, a este libro, por ejemplo, le dice, bueno, mire, en vez de pensar en pequeño, piensa en grande, se va a demorar el mismo tiempo. Entonces uno dice, ah, caramba, así es la cosa. Ese otro tipo, claro, esos libros que he mencionado no se los muestran a una persona en la escuela. Por eso es que, claro, uno al principio, cuando uno va a la academia, entonces uno ve, y claro, ve intelectuales ahí todos circunspectos, pero es porque obviamente uno está por debajo. Cuando uno empieza a ir equilibrándose, entonces, claro, ahorita yo me siento a hablar con un catedrático y yo, pues, en cierta manera podría decir que lo hizo sopa y seco en materia de muchos temas, que esa no es la idea de ponerse uno como a rivalizar, pero obviamente por esa razón ya la academia como tal a mí no me vislumbra, por el contrario la veo muy atrasada en materia del resultado, Sí. que de hecho termina siendo el gran escollo para que un ser humano no surja en la vida. Eso lo hablan dos libros, que es La rebelión de Atlas, habla del sistema académico, y los protocolos de los sabios de Sion también hablan de esta situación que estamos hablando en este momento. Claro, es que, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de personas, y lo he dicho en muchos libros, hay una tendencia a rendirle pleitesía a dos paradigmas que hoy son totalmente obsoletos: el empleo y la academia. ¿Sí? Ese, no me toquen ese vals, dice la mayoría de la gente. ¿Pero por qué lo dice? Porque la gente no lee. Entonces la gente, la gran masa, se siente abrumada, se siente hostigada, se siente violentada, porque la gente quiere normalmente que uno pondere el empleo. Es que uno no anda como político. Es que la cuestión no es que se hable mal del empleo. La cuestión es que en la realidad el empleo no le ayuda a un ser humano, lo distrae. El mejor tiempo de la vida de un ser humano se la lleva el empleo. Por eso hay un libro que hace Robert T. Kiyosaki que se llama La trampa del trabajo. Porque una persona, mientras está empleada, está distraída. Y mientras está distraída se le van los años y se le va la salud. A la persona generalmente la botan es cuando ya está vieja y cuando ya está enferma. O sea, cuando literalmente podría decirse que ya no sirve para nada laboralmente hablando. Entonces, la persona después ya no puede devolver el tiempo. Ahí se da cuenta la persona qué hice. No hizo absolutamente nada. Entonces, obviamente la academia no va a decir eso porque pierde sentido. Por eso, quien verdaderamente es solidario con la humanidad le va a decir la verdad, no se le va a ir por las ramas. Por eso es que mucha gente resiste a Robert Kiyosaki, porque es directo. Él le dice, mire, usted, un banquero, nunca le va a pedir su currículum. El banquero le va a decir, déjeme ver su balance financiero. Eso es lo que me importa a usted. No me importa si lee o no lee. No, su balance financiero. Ese es punto. Su balance, tal, ese es el balance. Entonces uno dice, sí, en eso se reduce, claro, en eso es. ¿Por qué? Porque usted para cualquier cosa que haga necesita comer. Entonces uno dice, eso es lo más importante. O sea, enseñarle a un niño finanzas, enseñarle a un niño sobre economía, de verdad es sumamente importante, pero eso no lo hacen porque al niño que le enseñan desde los primeros años cómo ganarse la vida, entonces él ya dice que ha aprendido lo necesario y ya no voy más en esta escuela. Me largo.
Pero como quieren tenerlo pues hasta los 25 o 30 años, entonces no le dicen lo que es importante. Por esa razón es que las cosas están como están. Por eso es que en la medida que uno empieza a leer, se empodera. Entonces ya no le da cosita hablar, porque uno está hablando verdad y puede sostener esto en cualquier auditorio, en cualquier lugar se puede sostener. ¿Por qué? Porque es información que sobrepasa la académica. Ese es todo el tema. Entonces uno dice, claro, la educación y el empleo es lo peor que le puede ocurrir a esos países, sobre todo a esos países latinos, porque la gente trabaja mucho y gana poco. Y cada que la persona la echan del trabajo, qué cosa tan rara, no tiene plata. Por eso la gente, ¿por qué? Porque hacen a la gente, literalmente la hacen mendiga con relación al empleo. Y cuando se tiene una persona necesitada, entonces se tiene una persona cautiva, esclava. Por eso el empoderamiento está en el poder adquisitivo. Entonces lo que hay que hacer, y ojalá que los niños desde los primeros años tengan un capital, porque si tienen un capital, entonces otro gallo canta, porque la gente la someten es por la insolvencia.